muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, voz y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida. Iglesia Cristiana Celular Misionera. Bien, hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a disponer nuestros corazones para poder orar en esta mañana y pedirle al Señor que tome el control en este domingo, en este culto dominical. Bien, Señor, gracias te damos, Señor amado, por tu fidelidad, por tu amor, Señor, por tu bondad, Señor bendito. Muchas gracias porque eres bueno. Has permitido, Señor amado, que estemos, Señor, en este lugar, que estemos, Señor, en tu presencia, amado Dios. Gracias te damos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a poder, Señor, entender, comprender tu palabra y llevarla a cabo, Señor, en toda área de nuestra vida, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Bien, hermanos, vamos a ponernos de pie y poder alabar al Señor en esta mañana con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor, con todas nuestras fuerzas, como Él lo dice en su palabra. Gracias. Solo por gracia, oh Dios, me diste tu perdón, moriste en esa cruz, mostraste ahí tu amor, tomaste mi lugar, ahora soy libre en ti. Por lo que hiciste, Jesús, te canto a ti. Venció el pecado, venció la muerte, su nombre es grande, su nombre es fuerte, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Con sus prodigios
majestad. Solo por gracia, oh Dios, me diste tu perdón, moriste en esa cruz, mostraste ahí tu amor, tomaste mi lugar, ahora soy libre en ti. Por lo que hiciste, Jesús, te canto a ti. Es quien gobierna nuestros caminos y nos adopta como sus hijos. El Rey de Gloria, el Rey de Gloria, es quien gobierna con su justicia esplendorosa, es su belleza. El Rey de Gloria y el Rey de majestad. Solo por gracia, oh Dios, me diste tu perdón, moriste en esa cruz, mostraste ahí tu amor, tomaste mi lugar, ahora soy libre en ti. Por lo que hiciste, Jesús, te canto a ti. Digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria es el Rey, digno, 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 solo por gracia, oh Dios, me diste tu perdón, moriste en esa cruz, mostraste ahí tu amor, tomaste mi lugar, ahora soy libre en ti. Por lo que hiciste, Jesús, te canto a ti. Solo por gracia, oh Dios. De mi corazón a tus pies entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande.
pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto. Escuchemos la palabra del Señor. Buenos días, Dios les bendiga grandemente a todos ustedes. Bienvenidos a la casa del Señor. Qué bueno es tenerlos aquí una semana más empezando, juntos alabando al Señor. Queremos hablar en esta mañana sobre el tema implicancias de vivir en el Espíritu. Es el tema que vamos a ver en este día, implicancias de vivir en el Espíritu. Y antes de extenderme en hablar sobre este tema, quiero decirles que existen diferentes características que pueden identificar quién es una persona espiritual y quién no lo es. Existen muchas personas que falsifican la espiritualidad. En el tiempo de Jesús, los fariseos falsificaban la espiritualidad a través de la manera externa, cómo ellos se vestían, cómo ellos se presentaban delante de las personas para que los tuvieran a ellos en alta estima, para que los consideraran a ellos como hombres muy piadosos. Y entre las cosas que ellos hacían, oraciones, hacían ayunos, incluso hasta se demacraban, y todo lo que hacían ellos públicamente en las esquinas, en los parques, en las plazas, levantando sus manos, y la gente y las personas le decían: oh, qué personas tan espirituales. Sin embargo, el diagnóstico de Jesús fue completamente diferente cuando los veían vestidos de ropas blancas, de ropas pulcras,
y con una apariencia de piedad y les decía, ¿qué les decía? Sepulcros blanqueados. Entonces, y esto es fundamental, hablar en esta mañana de las implicancias de la vida en el Espíritu, porque ¿cuáles son digamos, los resultados de la obra del gobierno del Espíritu Santo en una persona cristiana? Muchas veces nosotros nos dejamos impresionar por los años que una persona tiene en la iglesia, por la posición que tiene en el liderazgo, por los dones espirituales que puede manejar, por las palabras, aunque eso puede ser, digamos, parte de una espiritualidad, pero no necesariamente esa persona, ese creyente, vive en lo espiritual. Entonces, una pregunta para todo el auditorio en esta mañana. Señor, ¿soy una persona madura? Señor, ¿soy una persona espiritual? Señor, ¿estoy manifestando el fruto del Espíritu? ¿Para qué? ¿Y por qué es importante, digamos, vivir en el Espíritu? Porque para no tener sentimientos de fracaso, para no vivir desorientado, para no vivir con falta de satisfacción, para no vivir con una vida de quejas, de lamentos, para no vivir retrocediendo, digamos, en la mente, en las cosas del mundo. La vida espiritual tiene que ver con el gobierno del Espíritu Santo. ¿Y por qué necesitamos el gobierno del Espíritu Santo? Para tener una vida satisfactoria, para tener una vida de plenitud, para tener una vida de llenura, para tener una vida de libertad, para tener una vida de paz. Una vida en el Espíritu es una vida que lo podemos disfrutar. Entonces, hay dos maneras de vivir en este mundo. Usted y yo lo vemos todos los días. Hay personas que viven en el Espíritu y hay otras personas que viven en la carne, ¿no? Entonces, y cada vida, tanto en el Espíritu y en la carne, justamente están hechas por verdades que han creído. Los hijos de Dios vivimos basados en la palabra de Dios. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Vivimos, y hermanos, pero el mundo vive en lo que dice la sociedad, en lo que le dicen sus familias, en lo que le dicen las tradiciones. Entonces yo voy a preguntar, ¿cuál es la vida que va a prevalecer? ¿Cuál es la vida que nos va a traer triunfo? ¿Cuál es la vida que nos va a traer satisfacción? ¿Cuál es la vida que nos va a traer beneficios? Entonces, justamente es la vida en el Espíritu. Así que en esta mañana yo les aliento a vivir en el Espíritu, porque vivir en el Espíritu, esa vida nos va a dar triunfo, no solamente en lo terrenal, sino también en la eternidad. Ahora, ¿cómo es la vida en el Espíritu? Vamos a ir a Gálatas, por favor, capítulo 5, versículo 16 en adelante. Dice así el Señor aquí, 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu. Y ahí está la primera implicancia, el primer significado de andar en el Espíritu. Y es, escuchen por favor, la vida en el Espíritu es una obligación. Amén. ¿Pueden repetir por favor? La vida en el Espíritu es una obligación. Andad en el Espíritu. Ustedes ya saben esta palabra, termina con D, y todo verbo que termina con D es un imperativo, es una orden. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Aquí es un verbo activo imperativo. ¿Qué está diciendo? Andad todo alrededor, es decir, que todas las áreas de nuestra vida deben ser copadas por la palabra de Dios. Su vida, mi vida, debemos de vivir en el Espíritu. La vida en el Espíritu no es una opción. La vida en el Espíritu no es un deseo. La vida en el Espíritu, no es una alternativa.
Ahora, ¿por qué tenemos que andar en el Espíritu? ¿Por qué es una orden? ¿Por qué es un mandato? Porque la vida en el Espíritu no le nace a nadie. No le nace a nadie. Nadie quiere, digamos, quiere levantarse y vivir las 24 horas en el Espíritu. A nadie le nace vivir conectado con Dios, porque tenemos una naturaleza caída, una naturaleza adánica. Entonces, por eso que es una orden, es una exigencia, es una obligación, es un deber. El Señor nos dice en esta mañana, le dijo a la iglesia de Gálatas y nos dice a nosotros, vivir en el Espíritu es una exigencia, es una obligación. Eso significa, digamos, que no hay voluntad expresa de andar en el Espíritu. No hay disposición, no hay esa necesidad en el Espíritu. Y por eso el Señor nos ordena a andar en el Espíritu. Y tenemos que asumirlo como una obligación, como un deber, como una exigencia. Amén. Amén. Eso es importante. Es decir, voy a ver, como dicen los jóvenes, voy a masticarlo a ver si ando en el Espíritu. No. A ver, voy a pensarlo a ver si ando en el Espíritu. No. Andar en el Espíritu es una orden. Es una orden, es un mandato. Si es una obligación, si andar en el Espíritu, si vivir gobernado en el Espíritu es una obligación, entonces el desobedecer hace que quede yo fuera del reino de Dios. Por eso que trae consecuencias negativas. Escuchen, por favor. No andar en el Espíritu trae consecuencias negativas. Dice ahí el versículo 21. Los que practican tales cosas, ahí toda la lista que daba anteriormente, dice ahí, no heredarán el reino de Dios. Entonces, en primer lugar, el primer significado, la primera implicancia de vivir en el Espíritu, justamente lo vemos aquí, es una obligación. La vida en el Espíritu es una obligación. Ahora, en segundo lugar, versículo 16b hasta el 21 y el 24b. Miren lo que dice. Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Os amonesto acerca de las cuales, que como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas, que dice, no heredarán el reino de Dios. La segunda implicancia o el segundo significado de vivir en el Espíritu, de vivir gobernado por el Espíritu, de vivir dependiendo del Espíritu, es justamente que la vida en el Espíritu implica la muerte de la carne. Amén. La vida en el Espíritu implica la muerte de la carne. Y aquí quiero detenerme para hacer una diferencia entre lo que es fruto y obra. Miren, hay una diferencia entre fruto y obra. Por eso dice, el fruto del Espíritu es la lista que nos dan, los nueve frutos. Pero también dice las obras de la carne. ¿Por qué la carne da obras y ¿cómo se llama? Y el Espíritu da fruto? Cuando hablamos de obra es trabajo. Obra es sufrimiento. ¿Y qué está diciendo el Señor a través del apóstol Pablo? Que practicar todas esas cosas que hemos leído ahorita, esos pecados, es trabajoso, es doloroso.
¿no? Es decir, digamos, que estas cosas no dan fruto, sino que al contrario, los que practican estas cosas, o sea, los pecados que hemos dicho, lo que va a traer es sufrimiento. Miren, las obras de la carne al momento producen deleite, al momento producen satisfacción, pero después es desagradable, ¿no? Por ejemplo, una persona que fornica sin haberse casado, al momento puede traerle deleite, puede traerle alegría, satisfacción, pero después, ¿qué le trae? Después, ¿qué le trae? Le trae dolor, le trae tristeza. Un casado, una persona casada adultera, al momento puede traerle deleite, pero después, ¿qué le trae? Le trae tristeza, le trae dolor. Entonces, trae sufrimiento. Una persona que vive conforme a la carne, dice el pasaje, morirá. Ahora, ¿por qué morimos? Justamente por las obras de la carne. La vida en la carne trae deterioro en la salud, trae deterioro emocional, trae deterioro psicológico, trae la pérdida de la espiritualidad, produce un sufrimiento enorme en todas las áreas de nuestra vida, cambia nuestra conducta. Hace más de un mes, eso lo dije en la reunión de los programas virtuales, con mi esposa nos encontramos con una hermana que antes de la pandemia estaba muy fuerte, muy firme en las cosas del Señor, y se veía cómo la gracia de Dios se reflejaba en su vida, y la vimos ahí por la calle, y cuando la vimos, a pesar que estaba bien arreglada ella, la vimos, pero su rostro, hermanos, era de dolor, era de sufrimiento, su rostro era de tristeza. Su rostro, hermanos, era de ayúdenme. Y eso pasa cuando nos desconectamos de Dios. Eso pasa cuando nos alejamos del Señor. Eso pasa cuando ya no congregamos. Eso pasa cuando ya no meditamos la palabra del Señor, cuando ya no oramos, cuando ya no ayunamos. Entonces hay pérdida de la espiritualidad y eso produce sufrimiento. El primer lugar donde el pecado daña es en la vida espiritual. También daña físicamente. Entonces el envejecimiento, las enfermedades no son otra cosa, hermanos, que la acción del pecado en la vida humana. Ahora todos nos vamos a envejecer, ¿no? Por la digamos, propio de los años. Pero hay un envejecimiento, digamos, que se acelera. ¿Y por qué? Porque justamente estamos viviendo en las obras de la carne. Hay personas jóvenes, pero que se ve la vejez emocional, se ve la vejez física, justamente por las obras de la carne. Entonces, hermanos, ¿qué está diciendo el Señor? No hay tregua con la carne. Si uno vive en la carne, va a terminar destruyendo la vida. Amén. La vida en la carne destruye nuestra vida. Así que no vivamos en la carne. Recuerden que uno tiene que estar en una guerra permanente con la carne. No podemos ceder, no podemos aflojar. Hermanos, si usted un día le da tregua a la carne, si usted un día cede la carne, ese día usted está perdiendo la batalla. Cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel, le dijo, ustedes deben tener guerra contra Amalek para siempre, eso fue profético. Porque miren, Amalek, ¿qué significa? Amalek significa la carne. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Recuerden que Amalek, el pueblo de Amalek, atacó al pueblo de Dios por la retaguardia, cuando estaban cansados, cuando estaban sedientos, cuando estaban hambrientos. Los atacó por el lugar más vulnerable, por el lugar más frágil, más débil. Entonces, y así es la carne. La carne nos agarra justamente por el lado más débil. Y por eso nosotros tenemos que estar permanentemente, hermanos,
consagrados, permanentemente creciendo en las cosas del Señor. ¿Se acuerdan de este rey llamado Saúl? Cuando Dios le mandó a matar, le dijo: mata a todos los amalecitas, pero él desobedeció, él no hizo caso. Entonces, ¿y eso qué le causó? Eso causó que el Señor lo desechara a este rey. Y eso es lo mismo, hermanos. Hermanos, la carne significa que nunca va a ser compasiva contigo, no va a ser compasiva conmigo, sino que la carne siempre va a atacarnos con el ánimo de aniquilarnos completamente. Y por eso que nosotros cada día tenemos que hacerle guerra abierta, una guerra total a la carne. Y la manera de hacer morir a la carne es andando en el Espíritu, hermanos. ¿Cuántos creen eso? Es andando en el Espíritu. Mientras más ando en el Espíritu, la carne muere. Entonces, la vida de uno es la muerte del otro. Si yo vivo en el Espíritu, es la muerte de la carne. Si yo vivo en la carne, es la muerte del Espíritu. Si el creyente deja que el Espíritu Santo le controle su vida, entonces no va a satisfacer los deseos de la carne. Cuando una persona vive en el Espíritu, escapa del poder de la carne. Recuerden, el conflicto es entre la carne y el Espíritu. Y ese conflicto va a ser siempre permanente. La pregunta en esta mañana es: ¿cómo puede hacer que ya la carne no me gobierne, sino que me gobierne el Espíritu Santo? ¿No? ¿Cómo puede ser? Porque si somos cristianos nacidos de nuevo, ¿no? Aunque tenemos la herencia de nuestros padres Adán y Eva, ¿no? Tenemos esa naturaleza de la carne, pero también ahora tenemos una nueva naturaleza. Hemos recibido la naturaleza de Cristo. Ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso que en el versículo 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Qué está diciendo? Que hay un conflicto interno entre los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Hay una batalla interna, y quiero decirles algo en esta mañana. Algo que les va a alegrar a ustedes y también me alegra a mí. ¿Cuántos quieren escuchar algo que les traiga alegría, hermanos? Miren, solo las personas que han nacido de nuevo pueden tener ese conflicto. Amén. Solo puede tener un hombre nacido nuevo, una persona que ha nacido de nuevo puede tener esta batalla. ¿Por qué? Porque justamente porque hemos nacido de nuevo. Pero una persona que no ha nacido de nuevo, que no ha conocido al Señor, va a vivir en la carne y no tiene con quién pelear, no tiene con quién batallar. Pero lo que hemos nacido de nuevo, tenemos con quién pelear, la carne. Pero el que no ha nacido de nuevo, la carne está sola en su vida y no tiene con quién pelear. Una persona que ha nacido de nuevo, entonces la carne se va a levantar, pero el Espíritu Santo nos va siempre a estar ahí ayudando para que podamos tener victoria en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Entonces, ya estamos hablando de dos implicancias de vivir en el Espíritu. La primera, vivir en el Espíritu es una obligación. La segunda, vivir en el Espíritu es dar muerte a la carne. En tercer lugar, versículo 22, versículo 23 y el versículo 25 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y el 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y ahí está la tercera implicancia de vivir en el Espíritu. Y es que la vida en el Espíritu se demuestra mediante evidencias. Amén. Si decimos ser hombres espirituales, si decimos ser creyentes espirituales, tenemos que mostrar evidencias. La vida en el Espíritu se demuestra mediante evidencias. Ahora, ¿qué significa eso? Cuando el Espíritu Santo controla la vida del creyente, producirá
el fruto que habla en estos versículos que hemos leído. Ahora vamos a analizar estas virtudes, este fruto. Pero antes de eso, esto me hace recordar, ¿se acuerdan estos dos espías que fueron a la tierra prometida para ver contra quiénes se iban a enfrentar? Y ellos trajeron como muestra un fruto de la tierra. Trajeron como un racimo así de uvas, y esas uvas eran, digamos, del tamaño, cada uva era del tamaño de un melocotón, ¿no? Eran unas uvasas. Quedaron impresionados por el tamaño de ese fruto. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque cuando nosotros tenemos la visión grande de lo que es el fruto, eso nos va a motivar a conquistar justamente la tierra prometida, que justamente es el gobierno del Espíritu Santo. Es decir, que no solamente voy a vivir en el Espíritu porque es una obligación, porque es un mandato, sino que yo voy a estar motivado, voy a tener expectativa de vivir en el Espíritu por el resultado, por el fruto que va a dar sobre mi vida. Y ese fruto va a ser para mí algo encantador. Ahora, ¿cuáles son esas evidencias de vivir en el Espíritu? Y aquí vamos a hacer un repaso, porque en esta serie que estamos viendo con nuestro pastor principal, ya por más de 7 meses, la serie bajo el gobierno del Espíritu Santo, se ha visto cada uno de ellos a detalle. Pero aquí solamente voy a hacer un repaso para que esto nos pueda, digamos, reforzar a lo que hemos aprendido. El primer fruto es el amor. Cuando habla de amor, como dice Corintios 13, el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo aguanta, soporta muchos beneficios en favor de él. Prefiere sufrir él o ella para que otros sean felices. Esa es esa clase de amor. Miren, hace un tiempo, lo que le voy a decir es algo real. Se casaron una pareja de cristianos, eran jóvenes los dos, se casaron y después de 6 meses a la esposa se va al médico porque tenía unas molestias y le hacen un chequeo y le dan un resultado y saben, ella tenía cáncer. Y cuando tuvieron los resultados, el esposo dijo: bueno, yo no puedo seguir contigo porque yo no puedo ser enfermero de nadie. Y se separó y la dejó. La dejó sola. Entonces, dice, hermanos, el amor todo lo soporta, todo lo puede. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Algunos debemos de saber que el amor todo, una persona que ama no ofende con palabras, va a decir la verdad. Una persona que ama no tiene envidia, no compite con otros, no siente una persona que ama no siente malestar por el éxito de otra persona. Dice, más bien, yo quiero que tú te lleves el trofeo. Compartí en el primer servicio sobre estas olimpiadas que estamos viendo en estos días, y que hoy creo que hoy es la clausura en el deporte del atletismo, cuando ya estaban entre 3 personas, estaban disputando la final. ¿Quién se llevaba la de oro? Y habían 2 de ellos que eran hermanos así de raza, de sangre, y estaban los 3 ahí. ¿Quién iba a ganar la medalla? Y de repente uno de los hermanos comienza así a desvanecerse, como queriéndose ahí desmayar, y se comienza a detener allí, y el otro hermano, al verlo, se comienza a detener, y el otro que estaba ahí también luchando avanzó y se llevó el trofeo de oro. Pero el otro hermano lo esperó y comenzó a abrazarlo, porque ya faltaba muy poco para la meta, y lo abrazó y un poquito más lo carga y siguió corriendo con él. Y cuando va a estar ya cerca
digamos, a medio metro de la meta, agarra el hermano que lo estaba ayudando al otro y lo tira a la meta para que se lleve el trofeo del segundo lugar y él el tercero. Eso es amor. Yo quiero que tú te lleves el trofeo. Dígale al que está a tu costado, yo quiero que tú te lleves el trofeo. Amén. Entonces ese es amor, ¿no? Si te aumentaron el salario, yo estoy feliz. Si te ascendieron en el trabajo, yo estoy feliz. Si construiste tu casa, yo estoy feliz. Amén. Amén. Si te vas a casar, yo estoy feliz. No, yo ¿por qué no me puedo casar? Porque el amor es eso. Hermanos, el amor justamente es eso. Pregunto, ¿sentimos eso? El amor no hace que uno se crea mejor que otra persona. El que ama no hace algo indecoroso, no hace algo indebido. Hace lo correcto. El amor no es explosivo, no guarda rencor, no le permite, digamos, el que ama no archiva sus ofensas, sino que inmediatamente perdona. Amén. ¿Sabes? Te voy a decir lo que tú me hiciste hace 20 años. Es como aquel que dice, un día un hombre le dice al pastor: pastor, mi esposa es histórica. ¿Cómo que es histórica? Hermano, no está bien lo que estás hablando, pero aún así te digo, no se llama histórica, se llama histérica. No, mi esposa es histórica. Hermano, esa palabra no existe, es histérica. No, pastor, mi esposa es histórica. ¿Y por qué es histórica? Ya tanto que me dice usted. Porque cada vez que nos peleamos, discutimos, me hace recordar lo que hicimos hace 30 años. El amor no archiva nada, todo lo perdona inmediatamente. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Entonces, este fruto, hermanos, es la evidencia de que el poder de Dios, el Espíritu Santo, está en nosotros. Hay otro fruto, el gozo. Escuchen, esto es tremendo, el gozo. La iglesia, ¿qué tenemos que tener? Gozo. Y cuando hablamos de gozo, está diciendo que yo como creyente debo de ser una persona entusiasta, debo ser una persona que motiva a otros, a pesar de que estamos en el ojo del huracán. El gozo no lo perdemos. El apóstol Pablo, cuando estaba en la cárcel, él decía, ¿qué decía el apóstol Pablo? Regocijaos. Cuando alguien te maltrate, cuando pierdas el trabajo, cuando te hagan injusticia, ¿qué tenemos que hacer? Regocijaos. El gozo, hermano, ¿por qué es importante el gozo? Entre muchas cosas, para no caer en la depresión. Saben que hay una de las enfermedades modernas, y ahora en la pandemia, con estas cuarentenas que hemos tenido, cuando nos han encerrado, mucha gente se ha afectado de la depresión, del estrés, de la ansiedad. El gozo es el mejor antídoto para no caer en la depresión. El gozo es para, miren, no solamente para eso, sino también para no caer en una actitud antipática con otras personas, para no caer en desmotivación. Hay que tener gozo. Un escritor de la historia de la iglesia decía lo siguiente: los cristianos conquistaron el mundo porque eran cristianos gozosos. Amén. ¿Qué eran cristianos? Gozosos. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hermanos, ese gozo es lo que hoy necesitamos. Estamos en un mundo de mucha tristeza. Estamos en un mundo de mucho dolor. Estamos en un mundo de muchas malas noticias. Hoy, incluso en esta coyuntura social, política que estamos viviendo, de incertidumbre, de descontento, entonces nosotros tenemos que dar esa evidencia del gozo donde vayamos. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Usted no puede llegar a un hogar, usted no puede llegar a un lugar, usted no puede ir a trabajar
y ser parte de todos los que están ahí. ¿Cómo están sus compañeros del trabajo? De repente están tristes, están ahí preocupados. Ahora, ¿cómo será con todo esto lo que está pasando? Ahora ya subieron los precios, el dólar ya se incrementó, seguiremos en el trabajo. ¿Qué será de nosotros? El cristiano, ¿qué tiene que ser? Gozoso. Uy, no parece. El cristiano, ¿qué tiene que ser? Gozoso. Donde vayamos tenemos que mostrar el gozo. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Sigue diciendo, otra virtud, un hombre del Espíritu es que tiene paz. Miren, la palabra paz significa seguridad. No es ausencia de problemas, sino tener seguridad en medio de los problemas. En una oportunidad hubo un certamen de pintura donde el tema era la paz. Hicieron muchos dibujos, pero había un pintor que hizo un cuadro donde había una tormenta que estaba ahí abatiendo ahí los árboles allí y ahí había un río que estaba ahí caudaloso y la naturaleza era así, la inclemencia del tiempo era bastante. Y todos le dijeron allí, los que estaban ahí, los calificadores, ¿cómo es esta parte? ¿Cómo usted aquí está diciendo que hay paz? Y el pintor les dice, ¿usted ven ahí ese árbol? Dentro de todo lo que pintó, había un árbol. ¿Usted ven ahí arriba del árbol? ¿Ven ahí un nido? Y comienzan a ver, sí, hay un nido. Y ven ese pájaro ahí que tiene ahí a sus polluelos. Lo ve cómo están ahí de lo más tranquilo. Y lo ven, dicen, sí, lo vemos ahí. Así es la paz. La paz justamente tiene que ver con tranquilidad. Esa es la paz de Dios. Estar tranquilo en medio de la tormenta. Amén. Amén. Así que no sé cuál es la tormenta que tengas, hermano, en tu vida. Pero recuerda que somos llamados a vivir en paz. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido, hermanos. Amén. Ahora, pero si yo reacciono con violencia en momentos de crisis, si yo no puedo dormir, si yo no tengo paz, yo no voy a hacer las cosas en paz. Yo no voy a trabajar en paz. Yo no voy a estudiar en paz. Yo no voy a vivir en paz. Por eso somos llamados a vivir en paz. Y después dice otra virtud, la paciencia. La paciencia tiene que ver con, voy directo con la raíz, tiene que ver con lentitud para vengar males, ¿no? Es decir, tenemos que ser tortugas, tenemos que ser lentos para las cosas malas. La persona puede estar provocándote, pero tú tienes una paciencia sobrenatural, eres lento para reaccionar, y eso lo vemos al Señor, eso lo vemos en la vida del Señor Jesús, cuando le insultaban, cuando lo vituperiaban. Entonces, pregunto, ¿estamos viviendo con paciencia o con impaciencia? ¿Tratamos de vengarnos? Si tenemos impaciencia, si tratamos de vengarnos, significa que este fruto tenemos que desarrollarlo en nuestra vida. Y sigue diciendo, benignidad. Y eso tiene que ver con amabilidad. Tiene que ver con palabras como buen trato, ¿no? Benignidad tiene que ver con una disposición para todo, incluso para tratar correctamente al rival. Eso es benignidad. Y aquí me quiero detener. Bondad. Eso también ya se habló el domingo pasado. Tiene que ver con generosidad. Tenemos que ser una iglesia bondadosa. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Las esposas tienen que orar y decirle, Señor, que mi esposo sea bondadoso. Amén. ¿Para qué? Para que me compre un vestido, me compre una casaca, unos zapatos, ¿no? Para que por lo menos una vez al mes me saque a comer, ¿no? Y ya no cocinar. ¿Cuántos creen eso, hermanos? ¿Amén o no? A ver, digan hermanos, están aquí en la iglesia, digan con libertad lo más. ¿Qué tiene que haber en nosotros? Bondad.
Significa bendecir a otro cuando se ve la necesidad, ¿no? Por ejemplo, la bondad. La bondad, cuando usted ve que alguien, miren, hablemos de los jóvenes, cuando usted ve que un joven, sobre todo los que están en una carrera, digamos, en una universidad nacional, ven que no puede pagar su universidad porque le falta, qué sé yo, le falta 100 soles, 200 soles para su matrícula o algún gasto administrativo, y ve que ya no va a estudiar o no puede estudiar. Entonces siembra ahí, hermanos, siembra ahí, porque esa es la bondad que el Señor nos ha llamado a vivir. Esa es una cualidad de ser como el Señor, porque el Señor es bondadoso. Digan conmigo, el Señor es bondadoso. El Señor es bondadoso. ¿Cuántos creen eso, hermanos? ¿Cuántos creen eso? El Señor es bondadoso. Una disposición siempre para lo bueno. Entonces cuando hacemos algo bueno, ¿para quién lo hacemos? ¿Lo hacemos para Dios o lo hacemos para nosotros? Y después sigue otro fruto que es fe. Este fruto, la fe, que en el griego es pistis, pero no es la fe hacia Dios, sino la fe que yo proyecto hacia los demás, ¿no? Es decir, tiene que ver con convertirme en una persona confiable a los demás. Una persona que es gobernada por el Espíritu Santo es confiable a los demás. Y eso es lo que se necesita. En la Biblia tenemos una persona que no era confiable. Judas, que era el tesorero del Señor Jesucristo, no era confiable. Entonces hoy se necesita personas que tengan este perfil, sean fieles, que no van a robar, no van a usar métodos fraudulentos. Hoy se necesita personas fieles en los trabajos, en los negocios, en todo lugar. Se necesita personas que sean confiables. ¿Cuántos son confiables, hermanos? ¿Cuántos son confiables? ¿Sí? ¿Si hay confiables o no? Y ese es el fruto del Espíritu Santo. Las personas que son confiables son levantadas. Son levantadas. Las personas que son confiables les va bien. Les va bien, hermanos. Les va bien. Muy bien. ¿Qué más? Y eso de hablar de ser confiable me hace recordar a una persona que vendía así ambulante, y vendía así su sándwich, y llegó a un grifo y entonces le vendió a los trabajadores ahí su sándwich, y también al administrador y el jefe que estaba allí le vendió su sándwich, y de repente él ahí en el grifo, ya saliendo, se encuentra una billetera, y esa billetera había bastante dinero, y él lo encuentra, y ¿saben qué hace? Se regresa y le dice ahí al administrador: he encontrado esta billetera, y lo devuelve, y ahí estaba el dueño, y le dice: wow, usted es una persona confiable. Y ahí le dice: ¿quieres trabajar conmigo desde hoy? Y le dice: sí, porque quiero dejar este trabajo de ambulante. Y dejó su trabajo de ambulante, y bueno, ahí en ese grifo comenzó a crecer, a desarrollarse, hasta que llegó a ser administrador de ese grifo. ¿Por qué? Porque era una persona confiable. El ser confiable nos da oportunidades para llegar a lograr muchas metas. Esa confiabilidad tenemos que mostrarlo en todas las áreas de nuestra vida. Y sigue diciendo otro fruto: mansedumbre. Esta palabra mansedumbre viene del griego praudes, y esto era común en el campo. La palabra mansedumbre tenía que ver con la idea, y escuche bien eso, cuando un caballo salvaje había sido amansado. En ese sentido se usa la palabra mansedumbre. La mansedumbre es contrario a ser rebelde. La mansedumbre es contrario a ser una persona chúcara. Un caballo, entonces, tiene que ver con un caballo salvaje. Digamos, una persona que no tiene mansedumbre
Es como un caballo salvaje que no ha sido domado. Por eso, la persona que está viviendo bajo el gobierno del Espíritu Santo es una persona mansa, dócil. ¿Qué significa ser manso? Significa que se deja dirigir por lo correcto, pero también no se deja manipular por lo incorrecto. Entonces, por eso la Biblia dice que Moisés era un hombre manso sobre la faz de la tierra. ¿Por qué Dios escogió a Moisés? Porque era un hombre que se dejaba enseñar, porque era un hombre que se dejaba dirigir. Fue manso hasta el final. Entonces, esta virtud, hermanos, hace, hermanos, que sea que nosotros tenemos que desarrollarlo. Nosotros tenemos que ser mansos, que seamos, que nos dejemos enseñar. La persona que no es mansa, ¿saben qué dice? Yo ya lo sé todo. Yo no necesito que nadie me enseñe, ¿no? Cuando usted ve a alguien, digamos que no toma en cuenta lo que usted le dice, es una persona, digamos, rebelde. Una persona que no se deja dirigir, que no acepta dirección, es una persona que va a terminar haciendo lo que quiere. Y por eso hay que trabajar ahí en esa área, ¿no? A veces en el matrimonio, por ejemplo, a veces, perdónenme los varones, porque yo también soy varón y soy casado. A veces somos, como decíamos la definición del griego aquí, somos hombres un poco chúcaros. Somos chúcaros, porque la esposa a veces nos da consejos, nos da su opinión frente a alguna situación y nosotros ignoramos y nosotros, digamos, no escuchamos y no tomamos en cuenta su opinión y hacemos lo que queremos. Así que cuidado con ser hombres chúcaros. Ya, dígale que estás acostado, no seas un hombre chúcaro. ¿Ya? Alguien quien no se deja enseñar no debe estar en el liderazgo, no debe estar en el ministerio, porque una de las características de un hombre, una mujer de Dios, es que es manso. Amén. Amén. Y los hombres tenemos que ser inteligentes. En el hogar, las esposas, ellas tienen mucha sabiduría, mucha gracia para muchas cosas, ¿no? Pero si nosotros queremos ahí ponernos ahí, un poco torpes en querer hacer lo que queremos, no nos va a ir bien. Cuidado con ser. Yo me acuerdo hace años, cuando fuimos con los adolescentes, no sé si habrá alguien acá que ahora ya es joven, nos fuimos a Tecapa, que está aquí por Chepén, Chiclayo. Contratamos un ómnibus, casi llenamos el ómnibus, nos fuimos a un retiro por allá. Y un día yéndonos a un lugar que se llama Infiernillo, de repente que eran así campos, caminando así para llegar al lugar, vimos que algo venía así corriendo, no sabíamos qué era, pero nos asustamos un poco porque así eran, sonaba así como unos pasos de gigante. ¿Y saben qué eran? Eran estos caballos silvestres. Eran como 6 caballos que así, no sé si usted los ha visto, pasaron así por nuestro lado y nada los detenía. No, son caballos chúcaros. Entonces, no quiere que nadie les diga nada, ellos hacen lo que quieren. Que lo que dicen ellos es amén. Y tener cuidado, mansedumbre. Después, ¿qué sigue diciendo? Dominio propio. Y eso tiene que ver la etimología con continencia. Es decir, que le agarren los frenos. La palabra dominio propio es una persona que tiene, digamos, se frena ante los
propios apetitos, ante sus deseos, no solo de carácter sexual, sino cualquier tipo de deseo. Por ejemplo, escuchen, las personas que han sido diagnosticadas con diabetes, si el médico le dice, señor o señora o joven, tiene que evitar el azúcar porque usted está propenso a la diabetes, y usted dice, no puedo, me derrito. Algunos ven una torta de chocolate, una torta 3 leches, y ahí lo ven en la panadería y dicen, uy, no puedo, pero voy a hacer algo, dicen. Agarran, se compran la torta de chocolate y la ponen delante de Dios y oran y dile, Señor, que no me suba el azúcar. Hermano, dominio propio. El dominio propio, porque voy a frenar cuando tenga que frenar y voy a acelerar cuando tenga que acelerar. Jóvenes, los que están de noviazgo, los que están ahí en el proceso de noviazgo, dominio propio. Ay, no, pastor, es que yo soy de la selva. Dominio propio. ¿Qué tenemos que tener? Dominio propio. Frenamos cuando tenemos que frenar y aceleramos cuando tenemos que acelerar. Y ahí nos vamos a quedar. Nos faltó el último punto, pero ya vamos a tener cuidado del tiempo. Póngase de pie, por favor. Tenemos en esta mañana un desafío a vivir una vida en el Espíritu. Amén. ¿Cuántos creen que hemos sido desafiados en esta mañana? Hemos sido desafiados a vivir una vida en el Espíritu mediante las implicancias que son. ¿Cuáles son? Que la vida en el Espíritu es una obligación. Que la vida en el Espíritu implica la muerte de la carne. Que la vida en el Espíritu se demuestra mediante evidencias. La vida en el Espíritu. Vamos a orar al Señor en esta mañana. Cierre sus ojitos ahí. Yo le pregunto en esta mañana, ¿dónde está usted? Hágase una evaluación de estas virtudes, de este fruto. Las tenemos, hermanos. Si hemos nacido de nuevo, las tenemos. Pero califíquelo, ¿dónde está? Del 1 al 10. ¿Cuánto se califica usted? ¿Cuánto está funcionando ese fruto en su vida? ¿Cuánto está funcionando en su vida? Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias porque siempre tú nos hablas. Señor, nosotros pensábamos que vivir en el Espíritu era una alternativa, era una idea, era un deseo. Pero hoy nos enseñaste que vivir en el Espíritu es un mandato, es una obligación, es un deber, es una exigencia. Señor, tenemos una nueva naturaleza que anhela, que desea, que busca vivir en el Espíritu. Pero también tenemos una vieja naturaleza que cada día va a hacer guerra, va a batallar contra la nueva naturaleza para que nuestra vida sea gobernada por la antigua. Hoy, Señor, hemos nacido de nuevo y oramos, Señor, a ti, Padre, para que cada día, Señor, podamos decidir, oh Dios, tomar el desafío de ser hombres y mujeres que vivimos en el Espíritu. Dios amado, decidimos morir a las obras de la carne, porque las obras de la carne traen dolor, decepción, traen fraude. Las obras de la carne traen sufrimiento, traen angustia. Las obras de la carne traen ruina, miseria en nuestra vida. Pero las obras, oh Dios, para el fruto del Espíritu, oh Dios, trae plenitud, trae satisfacción, trae alegría,
La vida en el Espíritu trae felicidad. La vida en el Espíritu trae crecimiento. Trae una vida abundante, Señor. Trae una vida abundante, oh Dios, en nuestra vida. Hoy, Señor, decidimos que este fruto del Espíritu, hoy, que la evidencia del Espíritu sea notorio en nosotros, sea palpable en nosotros. Hoy decidimos que la vida en el Espíritu es real en nosotros, Señor. Bien, hermanos, hermosa la palabra de hoy. Y con ese corazón que Dios ha tocado en esta mañana, hay que nosotros también dar de lo que tanto Él nos da, ¿verdad? Algo de lo que Él tanto nos da. Y bueno, ahí nuestros hermanos sugieres van a pasar. Así que lo que han dispuesto en su corazón, de eso demos. Su mano, porque este es un tiempo muy especial de adoración que hacemos al Señor. Padre Celestial, muchísimas gracias, porque una evidencia de vivir en el Espíritu es cuando somos dadores, cuando somos agradecidos, cuando somos generosos, Señor amado, de las bendiciones que tú nos das. Lo que hemos presentado en este alfolí es de lo que tú nos bendices, de lo que tú nos das. Nada viene por nosotros mismos. Toda bendición material, financiera, viene de ti, Señor. Y lo damos con alegría, lo damos con acción de gracias. Señor amado, por todas las bendiciones, por todo el respaldo que tú nos das día a día, Señor. Gracias por la provisión. Gracias por el pan de cada día. Gracias por los alimentos. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nuestras necesidades. Recibe estas ofrendas, Señor, que tu iglesia presenta delante de ti. Y bendice, Señor, al dador alegre. Siga añadiendo toda bendición, siga añadiendo toda necesidad, Señor, que tuvieran. Siga añadiendo tus bendiciones en todas, Señor, las necesidades que tiene tu iglesia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, 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 amén. Así es, hermanos, es importante mantener, pues, alimentado el Espíritu, ¿verdad? Para poder nosotros también dar esos frutos que el Señor nos dice, ¿no? Bueno, les voy a decir algunos anuncios antes de retirarnos. Así que recordarles, ¿no? Si queremos crecer en la fe, debemos conectarnos, ¿no? Bien, vamos a retirarnos entonces, nos ponemos de pie. Vamos a decir el lema para este quinquenio, ¿sí? Vamos a decirlo fuerte, vamos a decirlo a la voz de 3. 1, 2 y 3. Quinquenio del clamor para la multiplicación de las FMs y expansión misionera. Manos a la obra. Manos a la obra. Muy bien, podemos retirarnos. Solo por gracia, oh Dios, me diste tu perdón, moriste en esa cruz, mostraste ahí tu amor, tomaste mi lugar, ahora soy libre en ti. Por lo que hiciste, Jesús, te canto a ti. Venció el pecado, venció la muerte. Su nombre es grande, su nombre es fuerte, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Con sus prodigios, Él nos sorprende, es admirable, todo lo puede, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Solo por gracia
esa cruz, mostraste ahí tu amor, tomaste mi lugar, ahora soy libre en ti. Por lo que hiciste, Jesús, te canto a ti. Es quien gobierna nuestros caminos y nos adopta como sus hijos. El Rey de Gloria, el Rey de Gloria, es quien gobierna con su justicia esplendorosa, es su belleza. El Rey de Gloria y el Rey de majestad. Solo por gracia, Dios, me diste tu perdón, moriste en esa cruz, mostraste ahí tu amor, tomaste mi lugar, ahora soy libre en ti. Por lo que hiciste, Jesús, te canto a ti. Digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria es el Rey, digno, 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 solo por gracia, oh Dios, me diste tu perdón, moriste en esa cruz, mostraste ahí tu amor, tomaste mi lugar, ahora soy libre en ti. Por lo que hiciste, Jesús, te canto a ti. Solo por gracia, oh Dios,